para cerrar este panel, quiero invitar a Paul Maldonado, a quien ya presenté hace un momento, pero él nos tiene algo muy interesante, como desde la empresa privada, desde una empresa forestal, también se generan procesos de siembra y cosecha de agua. Lo voy a poner en este término, Paul, aunque él tiene otras denominaciones, y esto está vinculado con una serie de comunidades que se benefician de lo que está haciendo una empresa privada. Paul, quiero darte la palabra y por favor conocer tu experiencia. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Si le corremos la presentación, por favor. Ok, ahora sí. Bueno, lo que les queremos presentar ahora es una iniciativa que empezó hace algo así como unos 11 años en Aglomerados Cotopaxi y que de a poco se ha ido convirtiendo en un programa para la gobernanza del agua en las plantaciones de Aglomerados Cotopaxi. Ahora, si me pueden ayudar a pasar, por favor. Ya. Para ir ubicándonos, Aglomerados Cotopaxi está ubicado en valga la redundancia, en la provincia de Cotopaxi, entre los nevados de Cotopaxi y Liniza. Tiene un patrimonio forestal de 18,000 hectáreas, de las cuales alrededor de 6,000 hectáreas corresponden a zonas de protección y a zonas de recarga hídrica. En las fotos que están a la derecha podemos ver el ordenamiento territorial que nosotros tenemos de nuestro territorio, en donde las zonas de protección básicamente son zonas que están destinadas para la recarga hídrica y para la protección hídrica. Si le pasamos, por favor. ¿Cómo empezó este proyecto? Este proyecto empezamos y encontramos que teníamos 47 juntas de agua que nacen o cruzan dentro del patrimonio forestal de Aglomerados Cotopaxi, abastecen a cerca de 15,000 personas del sector oriental de la provincia del Cotopaxi, desde el Cotopaxi hasta la parte alta del cantón Latacunga. No teníamos información, lamentablemente el Estado, y es de esperar que a partir de las políticas públicas de adaptación y de cambio climático, se empiece a construir algún tipo de información, pero lamentablemente no existe información sobre el tema de caudales, sobre el tema de regulación hídrica, y esto daba pie a muchísimos mitos que la gente tenía en torno a las plantaciones forestales y su relación con el agua. Que el pino, que las plantaciones forestales desertificaban, que secaban el agua, que absorbían, en algunos casos decían, cada pino absorbe 80, 90 litros de agua al día. Cosas de estas que eran parte de los mitos y parte de las percepciones que tenía la gente. Pero al mismo tiempo encontramos a un grupo que al ser concesionarios de agua, o como dice la ley de agua, ser usuarios por sentencia, se convertían en titulares de derechos de agua. Y nosotros teníamos al tener las propiedades de estos predios, también tenemos derechos, y eso eventualmente podía provocar un conflicto, es decir, que teníamos un conflicto latente. Entonces empieza todo el proyecto de gobernanza de agua, si le pasamos por favor, con 3 enfoques básicamente. Un tema que es un enfoque precautorio, que en realidad es el tema de conservar adecuadamente las fuentes, el tema de conservar adecuadamente las zonas de recarga hídrica y en relación con plantaciones forestales. Eso significa que era un esfuerzo de responsabilidad social y un esfuerzo de responsabilidad ambiental, porque tenemos que decir que nuestro patrimonio forestal se ha convertido y es un patrimonio culturalmente transformado desde los años 70 del siglo pasado, cuando el Estado empezó el tema de las plantaciones forestales en el Ecuador. Entonces, con este enfoque, lo que nosotros buscábamos era precisamente tener y mantener las fuentes de agua y el abastecimiento de agua, tanto para riego como para consumo humano, aguas abajo, es decir, hacia las parroquias que están inclusive en la parte alta del cantón Latacunga. También teníamos el enfoque de derechos, es decir, el derecho que les asiste a ellos por ser titulares al recibir una concesión de agua, y el enfoque y el derecho que nosotros tenemos como dueños de la tierra en donde están estas fuentes de agua. Y esto se conjugaba con un enfoque de responsabilidad social ambiental que estaba básicamente definido en el tema de garantizar la ejecución de derechos y el tema del ordenamiento territorial de nuestro paisaje forestal. Si le pasamos, por favor. En este sentido, la idea y la propuesta era construir un sistema de gobierno, un sistema de gobernanza en donde
tanto la gente que está usando el agua como nosotros, que somos los dueños de la tierra, tenemos que tener un nivel de coordinación y un nivel de aceptación. Entonces, en ese momento empezamos a definir el concepto de territorio, el concepto de territorialidad, es decir, cómo usamos los recursos de determinado espacio, en este caso el patrimonio forestal de aglomerados Cotopaxi, definir y tener y otorgarle al agua un valor, en este caso un valor de conservación, un valor de uso en cuanto a riego y en cuanto a consumo humano, y al mismo tiempo conjugarlo con los derechos. Entonces, estos tres aspectos, territorialidad, valor y derechos, nos dieron como resultado un sistema de gobernanza de agua que viene funcionando por 11 años ya en Cotopaxi. Si le pasamos, por favor. ¿Cómo funciona? Primero, tenemos que sentarnos a la mesa, y en la mesa tenemos que definir acuerdos y compromisos, porque vuelvo a insistir, este es un diálogo y un ejercicio de derechos. Entonces, nosotros como dueños de la tierra tenemos derechos, y la gente como usuarios del agua también tiene derechos, y estos tienen que estar consolidados en un acuerdo de las partes firmado para poder garantizar el éxito de todo lo que vayamos a hacer. El otro aspecto es monitorear el tema del agua. Les volví a insistir, el Estado no tiene información sobre la cantidad de agua que tienen las cuencas, no hace un monitoreo. Entonces necesitábamos empezar a trabajar un tema de monitoreo para poder hablar sobre datos y sobre resultados concretos de cómo están las cuencas que están dentro de nuestro patrimonio. Espacios absolutos de coordinación. Se formaron comités porque no podemos conversar con 15,000 personas a la vez. Entonces empezamos a conversar, a formar un comité que representaba a todos, y con ellos empezábamos a tomar decisiones sobre cómo funcionan las cuencas. Esto nos permitía y nos daba la oportunidad de hacer socialización permanente, y al mismo tiempo empezar a trabajar, al igual que en las propuestas de Perú y Costa Rica, mejoras en la infraestructura que hagan mucho más eficiente el uso del agua, porque a diferencia de Perú y Costa Rica, de alguna manera, la gente que consume el agua que están dentro de las plantaciones forestales aún vive en abundancia. Tenemos una cantidad de agua, no a falta el agua, pero sin embargo, a futuro, con la urbanización, con el crecimiento poblacional, todas estas mejoras de la infraestructura van a ser necesarias de trabajarlo. Entonces, este es todo el funcionamiento del sistema de gobierno de agua que hemos creado en Cotopaxi. La siguiente, por favor. ¿Cuáles eran los acuerdos? Condiciones básicas para el ejercicio de derechos. El monitoreo del agua. Empezamos a hacer registro de caudales. En las láminas siguientes les vamos a enseñar el diseño que se hizo para hacerlo un sistema de monitoreo súper sencillo, súper fácil, de tal manera que podamos tener información real, pero al mismo tiempo que sea fácil de aprender por parte de las comunidades. Coordinamos actividades para mingas, para mejoras, tiene que entrar a las haciendas para hacer esto. Tomamos decisiones sobre lo que está pasando. El resultado del monitoreo va conjugado con la instalación de estaciones científicas en las estaciones ambientales de monitoreo, para poder definir la cantidad de lluvia, la humedad relativa, la luminosidad que ha tenido, porque no solamente el agua depende, es otro de los mitos que se fue rompiendo, no es que tenemos un montón de personas que están debajo del suelo haciendo agua. El tema es que si no llueve, no hay agua. Si no se infiltra desde el Cotopaxi a los afluentes que tenemos, tampoco va a haber agua. Entonces era necesario combinar esta información pragmática del monitoreo con los caudales, tener información en torno a estaciones meteorológicas. Y al mismo tiempo la construcción de reservorios que permitan optimizar el riego, es decir, pasar del riego tradicional por gravedad y con acechas al aire libre, pasar a temas de presurización. Esto es cómo funciona, y esos son los acuerdos del sistema de gobernanza. Si le pasamos, por favor. Aquí vemos los vertederos. Son mecanismos muy sencillos. Estos están diseñados técnicamente por un hidrólogo, que son vertederos verticales. En el lado derecho existe una regleta. Lo que hacemos es tomar medidas y empezamos a monitorear el tema de las plantaciones mes a mes para poder definir la salud de la cuenca, porque hay que ver que el 90% del agua de las cuencas que están dentro de las plantaciones están presurizadas, es decir, están entubadas. No las podemos medir, pero estos vertederos hemos ubicado en ciertos tipos estratégicos de las cuencas, de tal manera que podamos tomar medidas no sobre el volumen total del agua que está, sino sobre la salud de la cuenca. Un indicador técnico que nos dice,
A menor cantidad de agua, mayor problemas con la cuenca. A mayor cantidad de agua o a la estabilidad del volumen de agua, tenemos una estabilidad en la cuenca y la salud es buena. Pasamos, por favor. Estos son datos 2022 sobre monitoreo de 2 estaciones, la de Quebrada de Chiriaco, que está justo en las estribaciones del Cotopaxi, y la Quebrada del Carbón, que está en las estribaciones del volcán Quilotoa. Como ustedes pueden ver, los meses de invierno son los meses que más sube el caudal, pero sube 1 o 2 puntos, y en los meses de verano baja el caudal, obviamente. Si no hay agua, no hay agua en la cuenca. Esto nos ha permitido demostrar algunas cosas, pero las principales es, por ejemplo, que la combinación de las plantaciones forestales con especies nativas provoca una regulación hídrica, es decir, que durante todo el año tenemos un nivel completamente estable de agua. La otra es que el asocio y la forestación, la reforestación de las cuencas donde hay recarga hídrica es muy necesario y por ende es un modelo que se puede replicar. Y por otro lado, esto al ser socializado con las comunidades nos da la tranquilidad y sobre todo eliminar el mito de que las plantaciones forestales pueden afectar el tema de las cuencas. Pasamos a la siguiente, por favor. Este es un trabajo que hacemos con la gente, hacemos con los aguateros que se conocen en las juntas. Todo el sistema de monitoreo de agua ya está transferido a las comunidades. Nosotros lo que hacemos es vigilar que se haga el trabajo, pero en realidad dentro de las cuencas es en donde está el verdadero trabajo porque está el tema de la garantía del agua. Y como digo, hasta ahora teniendo un tema de abundancia en torno al agua, esperemos que esto se pueda mantener y sobre todo se pueda aplicar política pública para poder ir mejorando las formas de consumo de agua. Por el momento, en estos últimos 11 años, lo que nosotros hemos hecho es garantizar que el tema de las plantaciones forestales en asocio con vegetación nativa provocan una gran regulación hídrica. Sin embargo, el tema del consumo, el consumo responsable de agua, ya no depende, en este caso de aglomerados Cotopaxi, sino depende de la política pública y de la gestión de las fuentes, de las juntas de agua. Sí, pasamos. Eso es todo. Muchas gracias. Comparte y difunde este mensaje. La próxima historia la estás escribiendo tú. Queremos escucharte y compartir tu huella.